de corazón, sinceras, inmensas, grandes, que se expanden así hacia el universo, porque de verdad estoy, pero no te imaginas la felicidad que traigo desde hace días de saber que me ibas a acompañar hoy. Así que he estado ansiosamente esperando este encuentro. Qué rico, Alejandro. Y yo también estoy feliz y sobre todo de trabajar en eso que estamos haciendo por despertar esa conciencia a la gente que está viviendo en el miedo, en la angustia y creen que eso es lo que les tocó vivir y hay otras oportunidades y otras salidas, ¿no? Papá Jaime es un tipo común y corriente, así como todos los seres humanos, nosotros somos canales de luz divina. Y cuando tú te conectas con tu fuente, puedes transmitir esa luz. Yo por eso siempre le digo a la gente, tienes que brillar con luz propia, pero cuando ya brilles, iluminar el camino de otros. Eso es para mí lo que yo soy. Como decía Jesús, yo soy el que soy. ¿Qué soy el que soy? Es estar conectado con tu esencia divina para entender que has venido al mundo a amar, perdonar, servir, ser feliz. Y tu gran desafío, inspirar y hacer felices a los demás. Ahí es donde está la fuerza. Y luego eso te va conduciendo a atender a los niños de las alcantarillas, entiendo, ¿no? A rescatar Sí, a todos estos seres que realmente están relegados de la sociedad, que están abandonados por diferentes razones, y tú les extiendes la mano para darles una nueva oportunidad, para iluminarles un nuevo camino en su vida, ¿no? Ahí sí, nace la Fundación Los Niños de los Andes. exactamente. Desde la Navidad 73 arranqué eso y lo lindo de eso es lo que a mí más me impacta y más regocija mi espíritu es ver cada niño de estos o de estas cómo están ayudando a otro y a otro y se van uniendo esos corazones y se fortalecen. Obviamente, hace 47 años cuando arranqué el bebé, hoy tiene 47 años. Tengo niños de 87 porque los que tenían 40 ahora tienen 87. Entonces tengo muchos niños, 500.000 nietos y unos no sé cuántos bisnietos y dos tataranietas. Y mis dos hijos, Esteban y Alejandra, biológicos, y mi nieta Agustina e Ignacio. Soy el papá más prolífico que hay en la madre tierra. Bueno, es que yo no puedo dejar pasar esta introducción y dedicarle un poco de tiempo a esto porque, como decía antes de que tú entraras al aire, para mí tú eres un héroe. Es de estos personajes que llega a este planeta con una misión gigantesca, de estas personas iluminadas con una luz, con un corazón gigante que se convierten en faros para todos nosotros, pero especialmente para la gente necesitada que está tan abandonada. Así que esto obviamente lo reconoció el planeta entero y ahí es cuando ganas el premio de Nobel de la Paz y de Justicia, tengo entendido. A principios de la década de los 90, a la Madre Teresa de Calcuta y a mí nos dieron el Premio Mundial de la Paz y la Justicia Qué por bueno. todo lo que habíamos hecho para ayudar a los demás. Y de ahí nos volvimos muy buenos amigos, éramos uña y mugre. Obviamente yo era el mugre, que quede constancia. Y, de esa amistad brotó mucho apoyo. Me fui a la India a enseñarle a los leprositos, a tanta gente, acupuntura, terapia neural, sanación pránica. Luego me ayudó con todos los niños quemados y enfermos. Hicimos una alianza muy linda y gracias a ella, pues desarrollamos muchas cosas lindas para este planeta. Y yo siempre digo que todo tiene una razón de ser, todo aparece en el momento justo y en justa medida. Hay un lema que me encanta, que tiene que ver con todo esto de la ayuda cuando empezaste a hacerlo y que nos cae a todos perfecto en este momento de la vida, que es no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar. Sí, exactamente. Espérenme, cuadro acá no, se descuadró, es que como No, ahí cambiamos está de, perfecto.
si se cae Morfeo quieto, es que el perro mío le tocó cambiar de escenario. No hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar. El mejor regalo que tú le puedes dar a un niño, a una niña, a un ser humano, es que encuentren la fuerza que está en su interior, que aprendan a cómo manejar los pensamientos, porque esos pensamientos, si son inconscientes, repetitivos y negativos, que tienes un promedio de 80.000 por día, generan unos sentimientos que producen emociones. Esas emociones, cuando son pensamientos cáusticos, se vuelven en estrés fisiológico que se convierten en la enfermedad. Por eso es tan importante a todos los que nos escuchan hoy, que si cambian la forma de pensar, cambian la forma de sentir, cambia su vida. Y la enfermedad, escuchen esto, con la ayuda de Dios, no es que todas cambien, desaparece. Porque el primer paso a la sanación es amarte a ti mismo. Y el 97% de todas las enfermedades, Alejandro, son por la forma de pensar inconsciente, negativa, repetitiva, rencorosa, angustiosa, con miedo, miedo y solo miedo. O sea, tenemos que salir del miedo, que es lo que nos están transmitiendo, y por eso estamos viendo esta esquizofrenia paranoica del mundo. El mundo se está muriendo de miedo. Todo el mundo está así. Tienen miedo a darse la mano, tienen miedo a respirar, tienen miedo a hacer ejercicio físico al aire libre, tienen miedo de todo, porque como todo el día prenden el televisor y ven todas esas frecuencias de onda negativas y con todas esas imágenes, tu cerebro en ese momento, el subconsciente, toma una foto. Y esa foto inmediatamente dice la amígdala, la cosa está grave, tenemos que actuar. Manda una señal a la ínsula, empieza a liberar cortisol, adrenalina, empieza el sistema inmunológico a descender y es el caldo de cultivo para que el virus o la enfermedad entre. Y lo peor de eso es que, por eso hoy a todos los que nos escuchen, dejen de ver noticieros amarillistas, dejen de ver redes sociales amarillistas, dejen de hablar con gente tóxica que transmite el miedo, porque su cerebro instantáneamente entra en posición ataque. ¿Qué es lo peor de esto? Que el glutamato, que es un neurotransmisor que está acá en el cerebro, empieza a subir hasta el hipocampo, en el K3, y se come, destruye las neuronas. Imagínense el problema tan grande. Y la gente cree que el miedo es bueno. El miedo para ninguna cosa de la que hagas es buena, porque cuando tienes miedo empiezas a hacer, decir cosas que no quieres ni decir ni hacer, y empiezas a vivir un infierno, porque es un infierno al que nunca quisiste entrar. Por eso solo hay dos elecciones, el amor, el miedo. Estás en el amor, puedes crear, innovar, soñar, compartir, disfrutar. Estás en el miedo, te angustias, te estresas, tensionas, sufres, te deprimes y encuentras lo que nunca quisiste vivir. Por eso hoy es un llamado a que la gente despierte, que no coman entero, que cuestionen sus creencias y lo que entra por las redes sociales, lo que entra de la politiquería, lo que entra de los noticieros. Cuestionen. Por ejemplo, cuando nos dieron ahora allá en México, precisamente donde estás, el honoris causa en neurociencia y epigenética, que después nos dieron 15 días más tarde todas las universidades otro honoris causa en medicina y en salud mental. Siempre que uno habla o le dice a alguien, oiga, esto no es así, sino así, tienes que cambiar esto. Al que han estafado o engañado, es más fácil volverlo a estafar que sacarlo del error. O sea, la gente no quiere cambiar y creen firmemente que lo que digan en la televisión es la verdad. Entonces nadie cuestiona. Yo por eso escribí un artículo que se llama La verdad mentirosa, Alejandro. ¿Qué está mostrando? Cuestiona. No comas entero. Procesa la información. Investiga.
no en un chat, en las páginas de la gente que sí sabe de inmunología, que sí conoce cómo trabajar el genoma humano, que han dado premios Nobel de medicina y tienen páginas web y dan su concepto. Cuando ellos hablan, los callan. Solo es un llamado. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo lo que quiero es que la gente cuestione su creencia, porque el virus que más gente está matando es el virus M2020. Está destruyendo al mundo. Se llama el miedo. El miedo está acabando el mundo. Se está muriendo más gente hoy en día por todos los que eran 10 millones que se estaban muriendo el año pasado por hipertensión, por problemas arteriales, por problemas de corazón, 350.000 por depresión, todas estas enfermedades, todos los que se mueren ahora, ¿a dónde los llevan? COVID. Entonces se está armando un pánico colectivo y yo solo le digo a la gente, tomen conciencia de lo que están viendo, investiguen, y esa es la vida. Y tiene que tener un temor prudencial, sí, cuídese como su corazón le dice, pero no coma entero. Sí, papá Jaime, yo pues quiero aprovechar que estás con nosotros hoy justamente para seguir metiéndonos por ese camino que abriste, porque creo que parte de todo lo que está sucediendo pues es la ignorancia, ¿no? La falta de conocimiento, la falta de curiosidad de la gente, de averiguar información, de acercarse al conocimiento, al entendimiento. Sí. Y cuando pues la ignorancia nos abraza, evidentemente nos encontramos en el escenario de la fragilidad, de la confusión. Con esto quiero decir, papá Jaime, que evidentemente si hay un virus, que es un virus que se manifiesta como una gripa fuerte, muy fuerte, y que tiende a alojarse en los pulmones y estas cosas, que baja el sistema inmunológico. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es cuando entra el miedo o pánico que colabora a que el sistema inmunológico se caiga al piso de manera inmediata y eso obviamente degenera una cantidad de enfermedades que se agravan y eso es lo que conduce a un problema ya mayor. Sí. Es algo así, ¿no? Sí, por eso a todos los que nos escuchan hoy, la solución para cualquier enfermedad, cualquier virus, porque ese virus todos lo vamos a contraer de una forma u otra. Unos no nos damos cuenta, otros se dan cuenta, pero el virus se va a contagiar. Lo que yo les quiero decir es que la solución para que tu escudo protector inmunológico esté alto es que tú tengas pensamiento tranquilo, optimista, positivo, creativo, con serenidad, porque ese pensamiento, esas buenas relaciones personales, sanar las heridas del alma, hacer ejercicio físico continuamente, todas estas técnicas simples pero poderosas van a hacer que tu sistema inmunológico sube y ese es el escudo más poderoso contra cualquier virus. Entonces, por más que se tapen la boca, los ojos, el rabo, si no aprenden a manejar su emoción, a ser maestros de su mente, discípulos del corazón, a trabajar la meditación diariamente, el cambio es abismal. Cuando hicimos la cuarentena, todos los días había una meditación con frecuencia cuadriaural, con trance o de acuerdo a lo que estuviéramos trabajando. Y la gente escribía ahí a Instagram, papá Jaime, decían, me sané de un cáncer, me sané de una depresión, me sané de un dolor de espalda, me sané de fibromialgia. Tú lo ves ahí cuando entras, está escrito. ¿Y qué es lo que está mostrando eso? Cuando la gente aprendió a conectarse con su mente y con su corazón y aceptó la realidad, todo cambió. Porque la resistencia que tú tienes a aceptar la realidad es la que te hace sufrir.
Cuando tú aceptas la realidad, no te desgastas, no te estresas, no te tensionas y tu sistema inmunológico sube. Por eso yo insisto tanto que el primer paso a la sanación es amarte a ti mismo. Y no se ama el que se golpea, el que se maltrata, el que vive todo el tiempo criticando. Porque este virus, el M2020 y el virus COVID, los dos son de frecuencia baja, porque es un mecanismo que tiene el cerebro subconsciente para descansar, porque como es un procesador de 9 millones de bytes, el subconsciente manda una frecuencia de onda baja, llega al área tegmental ventral, a la base gangliar, y se convierte esa frecuencia en tristeza o miedo. Y la tristeza, como la guarda en su corazón, ¿qué le da? Angustia, estrés, tensión, depresión. Y el miedo, ¿qué se convierte? Fobia, ataque de pánico. Y te lo compruebo facilísimo. Si tú le dices a cualquier amigo tuyo o amiga que está en una depresión bien salvaje o está con un ataque de pánico, le dice, vamos a pasear por el bosque o por la ciudad, ¿qué te dice? Yo no, me quedo aquí acostado o acostada y me acuesto a dormir, porque es el mecanismo del subconsciente de dejarte a ti en zona de confort, y cuando estás en zona de confort viene la depresión, viene todo esto que estamos viendo, el ataque de pánico. A mí me han llegado ahora miles y miles de personas con ataque de pánico y decía, a mí no me daba. Pues claro, antes no le daba, pero como ahora todo el día se la pasa viendo noticieros y hay gente que es obsesiva, compulsiva, es 300.000 en Italia, 280.000 en España, 300.000 en México, 207 allá, y tienen van siguiendo la aplicación de cuántos muertos por día, porque hay gente que vive como si no se fuera a morir y muere como si nunca hubiese vivido. Y muy preocupados que qué será en la vida eterna, que si hay reencarnación, que si habrá vida después de la muerte. ¿Para qué si se están muriendo en vida? Si ni siquiera disfrutan. No le tengan miedo al miedo, arriesguense. No le tengan miedo a salir a la calle y a abrazar un árbol y hacer ejercicio físico y agarrar rayos del sol y aprender a meditar, a compartir. Pero el cerebro, con lo primero que se obstaculiza es cuando ve toda la gente tapada, asustada, eso, más los noticieros. Entonces vibras en esa frecuencia baja. Entonces, ¿a qué va todo este cuento? Y toda esta historia es que si nosotros hoy cambiamos nuestra forma de pensar, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón y empezamos a hacer cosas que realmente nos fortalezca el corazón y la mente, el sistema inmunológico sube. Y que el virus te agarre, te puede agarrar, nada te pasa. Claro. Papá Jaime, hay mucha gente que se pregunta en este momento, bueno, el miedo es un invitado especial a la mesa en estas épocas, ¿no? Pero creo que también es bueno que pase y se siente en la mesa. Es decir, que entendamos que el miedo es un sentimiento que hace parte del ser humano y que la forma más fácil de desarmarlo es entenderlo. Y Claro. una de las razones para, creo, poder entender, quiero que tú me corrobores si estás de acuerdo, es empezar a indagar de dónde surge el miedo. Y normalmente el miedo surge de lo que no existe. Es de lo que uno se imagina. ¿Me Sí. explico? Porque la mente, ya sabes, funciona de dos vías, con memoria y con imaginación, y ninguna de las dos es una realidad presente. Entonces el miedo normalmente no es una realidad presente, es una imaginación, un imaginario que yo tengo de acuerdo a mis creencias, y me imagino cosas que van a pasar y no han sucedido, pero yo las vuelvo una verdad en el presente, y ahí es donde dejo entrar al miedo en mí, o sea, le estoy dando un poder. Entonces, creo que pues también es bueno que la gente o todos vayamos entendiendo que no hay que darle poder al miedo y mucho menos dejar
que el miedo se desarrolla en nuestra mente por imaginarnos lo que no existe. Si hoy Sí, todos los que estamos conectados en este segundo de tiempo, en este segundito de tiempo, nos ponemos a pensar en qué estamos pensando ahorita en este segundo de tiempo, seguramente no hay miedo, porque estamos sí. oyendo a papá Jaime o estamos oyendo a Uy, Alejandro, ¿no? es que Morfeo me hace aquí estragos. Un segundo. Estamos Morfeo. viendo cómo el perro de papá Jaime tumbó la cámara Y y como no me tocó estamos en cambiar este momento de preocupados. posición un segundo. Ajá, y no estamos preocupados en este momento por las estadísticas que hablabas tú de cuántos muertos diarios aumentó y todas estas cosas. Entonces yo sí creo que un poco la invitación es vivamos el presente, que si nos agarramos del presente, seguramente vamos a empezar a desbaratarle el poder al miedo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y el miedo es una emoción primaria básica hecha para defenderte. Pero si lo guardas, bloquea todo tu sistema nervioso. Entonces ya en vez de pensar, ya empiezas a hacer cosas locas. Por eso una persona en las Torres Gemelas se tiraba por la ventana y ya no había tragedia, ya no había problema, ya habían solucionado todo. La gente con miedo se suicida, la gente con miedo mata al otro, hace daño. Por ejemplo, a mí una de las cosas y precisamente ahí en México, estaba yo en Tijuana, y yo salgo todos los días a las 4 de la mañana a meditar. Todos los días hace más de 50 y tantos años. Y yo venía corriendo en el mar y me encontré un montón de gente ahí a las 5 de la mañana al lado del mar, haciendo cafecito. Entonces le dije, hola cuate, ¿cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Quiere tomarse un cafecito? Pues un chocolatito. Y le dije, sí. Entonces me tomé el café y le sonreí, hablamos, tal. Y luego me dicen, cuate, venga, lo acompañamos y no se vuelva a meter acá. Le dije, ¿por qué? Me dijo, es que aquí estamos dos pandillas y donde no te acompañemos, te escoltemos, te pueden cortar la cabeza. Así de sencillo. ¿A qué muestra eso? Si yo hubiera estado con miedo, cuando vi toda esta gente, me hubiera puesto así, sigo, y algo me hubieran hecho. Pero cuando uno va desde el amor y lo mira a los ojos y se conecta, nunca le hacen daño. A mí en 50 y pucho años que llevo escalando las montañas todos los días a meditar en México, en Turquía, en España, en Francia, en la India, nunca me han atracado. O sea, me salen con un cuchillo o un revólver, sí, pero nunca me han hecho daño. ¿Por qué? Porque yo respondo con amor. Si yo hago así, inmediatamente me atracan, porque el que te está atracando tiene más miedo que el que tú estás experimentando. Entonces, mire la importancia de eso. ¿Y cómo se lo compruebo? Si yo veo en las montañas caminando, me salen muchos perros. Si yo me asusto, descargo adrenalina, el perro me muerde. Si me monto a un caballo y me dicen, te va a tumbar, me asusto y me tumba. Las abejas me pican. Entonces, ¿qué significa eso? Que el miedo hay que aprenderlo a manejar. Tenemos que aprender a liberar la emoción y cuando liberamos y aprendemos a manejarla, todo, absolutamente todo cambia, Alejandro. No. Qué belleza eso que estás diciendo, papá Jaime. De verdad, gracias. Esto también, de alguna manera, ya que estamos con el invitado especial que es el miedo hoy, estaría bueno también dejar mensajes a los padres de hoy en día para que también desde que tienen hijos y están criando a los niños, no les inculquen el miedo, ¿no? Porque es que nosotros al final nacemos en una educación sometida en el miedo, ¿no? Todo es una Claro. prohibición, todo lo que vas a hacer, no hagas, no hagas, te vas a caer, te vas a enfermar, te vas a envenenar, no comas eso, no Sí. subas al árbol, no. Entonces uno como que nace con el pánico, ¿no? Hace parte de tus creencias desde muy temprana edad. Entonces sí creo que en este camino que estamos ahorita empezando a transformarnos, a encontrar como un camino nuevo hacia una nueva humanidad, a entender muchas más cosas, a construir un nuevo planteamiento sobre el ser humano, nuevos conceptos, nuevos lenguajes, nuevo entendimiento, pues creo que también hace parte un poco ir atrás desde el comienzo con el tema del miedo, ¿no?
Sí, y es que me encanta eso que estás diciendo porque cuando nosotros creamos la Universidad de la Alegría, era, ¿cuál es el objetivo del liderazgo, Papá Jaime? Despertar en la gente la paz, el amor, la alegría y que le den sentido a su vida y que no sean maltratadores o estranguladores de sueños esos padres a través del miedo, sino que la gente aprenda a ser feliz, porque la educación en Colombia, en México y en el mundo entero es los escalafones más bajos del mundo, porque para mí no es educación. A ti no te educan en el amor, sino en el miedo. A ti no te enseñan a ser feliz, sino a ser infeliz. No te enseñan a investigar, a cuestionar creencias, que es lo que yo hago tanto énfasis, sino a qué, a memorizar, a ser, a sacrificarte y dejar de ser lo que tú eres por complacer a un maestro amargado o a un padre asustado. Entonces, una educación basada en el miedo, pues la vamos transmitiendo de generación en degeneración. Y por eso estamos viendo esta esquizofrenia colectiva, este pánico que estamos viendo. Y yo por eso, cuando uno se empelicula y empieza a vibrar desde el miedo, pues obviamente perdiste la capacidad de analizar, de raciocinio, de cuestionar, y entonces entras en unas esferas muy bajas. Y esas esferas bajas, frecuencia baja, siempre es enfermedad. Porque, porque una de las cosas, cuando tú agradeces, aprecias, valoras lo que Dios y la vida te dan, esa gratitud, experimentar gratitud, hace que tú atraigas a tu vida eso que quieres lograr. Pero cuando estás en la ingratitud y en el miedo, que son opuestos al amor y a la gratitud, los resultados son totalmente opuestos. Por eso, qué rico que la gente hoy entre, por ejemplo, a trabajar la meditación. Cuando, Alejandro, cuando nosotros hablamos de la meditación, porque yo tengo judíos, musulmanes, budistas, todos al principio entraban frenados porque era cristiano, católico o fanático. Es que eso es pecado, eso es malo. Yo les decía, no, esta meditación es una mezcla balanceada entre Oriente y Occidente, pero tiene física cuántica aplicada, frecuencias de onda cuadrilaterales y binaurales para trabajar el subconsciente. Si tú aprendes a manejar tu subconsciente, vas a ser feliz, levantas tu sistema inmunológico y le das sentido y significado a tu vida. No tiene que ver nada con ningún Dios, ¿sí? El Dios es el amor. ¿Y cómo tocan a Dios? Cuando has de comer al que tiene hambre, de beber al que tiene sed, haces un acto de amor, realizas la magia al servicio. Que esta cuarentena, ¿qué nos está mostrando? ¿Cuántas cosas nosotros no podemos dar por todos esos seres que están allá afuera? Porque los que hoy nos escuchan son privilegiados, tienen internet, no están trabajando, están acá disfrutando. Pero los que están afuera, ¿sabes cuántos niños y niñas de la calle, de estos 100.000, en este momento están muriendo de hambre? Y así miles y miles o millones de personas, de desesperación, porque no pueden salir. Dicen, no, les vamos a suministrar eso, escriba a tal sitio, no les mandan nada. Entonces, por eso yo les hago tanto énfasis en tomen conciencia, no se dejen llevar por el miedo, no se dejen llevar por lo que atrás dicen y entiendan que la única educación asertiva es en el amor, en aprender a comunicarte con tu hijo. Y eso que decías de los niños, cuando, y escuchen ustedes papás y mamás y abuelos, cuando ustedes están diciendo, es que el COVID, es que es total, es que la situación, es que esto se acabó, tengo miedo, estoy estresado, tal. El niño escucha eso y cree que es la verdad. Y en su mundo, inmediatamente se paniquea y por eso se enferma, porque tú tienes 50 trillones de células, que cada célula es independiente con inteligencia propia, con 0.4 voltios. O sea, eso multiplicado 4 por 50 son 70 millones de electricidad atrayendo. Entonces,
Si ustedes no tienen consideración con sus hijos y no tienen conciencia de lo que hablan y cómo lo dicen, sus hijos creen que eso que ustedes dicen es verdad. Tu pareja, esposo, esposa, novio, microbio, tinieblo, lo que tengan, también cree que es verdad. Pero cuando ustedes vibran en la frecuencia del amor, pueden inspirar, pueden ayudar, pueden sanar no solo su cuerpo, su mente y su espíritu, sino sanar las heridas del alma. Es simplemente dar el paso. Ay Dios, ¿cómo la vamos viendo? Sí, Gracias de nuevo, papá Jaime. Claramente las vibraciones que siente uno a la distancia contigo son inmediatas. Eso que emanas se siente a la distancia. Claramente nos está llegando a todos y de verdad mil gracias. Que también está bueno que la gente entienda que el miedo nos lo han implantado y que ya es hora de quitarnos sí, y de sacudirnos y de entender que somos seres libres y somos seres infinitos de infinitas posibilidades y que entendamos eso de una vez. Que no sigamos sintiendo que somos limitados y que tengamos ese temor también no solo por el virus, sino para hacer de nosotros lo que queramos, para magnificar esos poderes y esos dones que tenemos. claro, me encanta esa pregunta y con los niños. Y por esa razón, cuando yo escribí el libro, Te amo, pero soy feliz sin ti, la gente creía que el libro era solo para relación de parejas o porque se murió el hijo o tal. No, es para aprender a cuestionar eso que tú estás diciendo, esas creencias, porque a través de las creencias a ti te manipulan. Y los padres, nuestros padres, los programaron. Y nosotros estamos viviendo un programa acá de nuestro papá, o sea, un programa de hace 60 años. Y reaccionamos de acuerdo a lo que nos metieron acá. Porque esa creencia, ¿cómo se formó? Piensa, siente, experimenta, vuelve a pensar y es repetitiva. Formó un patrón, una impronta neuronal, lo grabó acá y el subconsciente sigue esa creencia y cree que esa es la realidad. Cuando la gente empieza a cuestionar, la creencia cambia. Cuando tú cuestionas cualquier creencia, que el niño Dios trae regalos, hoy en día tú ya no crees eso. Cuando cuestionas que esto es así, que el aire tal, al cuestionar, investigar y empezar a mirar las cosas, todo es diferente. Pero lo primero que le hacen a un niño en el colegio, ¿qué es? Cuando empieza a cuestionar, a preguntar, no está de acuerdo, lo manda al psicólogo y dicen síndrome de tal, lo medican, Xanax y entra o lo sacan del colegio porque cuestionó, porque miró diferente. Y cuando cambias la forma de mirar las cosas cambian su forma. Por eso, lo único que yo he visto con estos 100,000 niños que maltrataron, abusaron, violaron y que hoy en día son ejemplos para el mundo entero, fue cuando aprendieron a manejar su mente subconsciente, a manejar su emoción, a no reprimirla, a filtrar esa información negativa, a visualizar un sueño. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a dar hoy? Esta cuarentena es el momento justo para qué? Para que la gente se reúne y diga, bueno, ya me voy a quitar todas estas máscaras, todos estos equipajes, esto que no me sirve. ¿Qué voy a hacer nuevo? Porque el pasado ya pasó y no va a volver, por más que insista. El presente es el único momento que tienes para crear tu nueva realidad, para sembrar lo que quieres para tu vida, para lograr cristalizar esos grandes sueños y empezar a pensar diferente, porque te toca reinventarte. Ya como era, ya no funciona. Antes era así, ahora es así y no va a volver. Y por el otro lado, en el futuro no puedes resolver problemas. Todos se resuelven en este eterno presente. Por eso tengo una cita, yo tengo este 21, este sábado, lanzamos en las redes sociales un programa que se llama, un taller, pues algo que se llama Una cita a ciegas con Papá Jaime. Entonces todo el mundo dijo, ¿cómo es la cita a ciegas? ¿Dónde es? ¿Cómo es? ¿De qué va a hablar? ¿Qué van a trabajar?
¿A qué horas? Nadie sabe nada. Y se inscribieron cientos de personas sin ni siquiera saber el día, la hora, el tema. Y yo solo les decía, vas a lograr después de esto lo invisible, poderlo ver con los ojos de tu corazón, aprender a disfrutar, a encontrar la paz, el amor, la alegría, no estar pendiente de qué dicen. Porque mira, Alejandro, la gente se tira su vida por todos los medios tratando de qué, de impresionar a los demás, buscando el aplauso, el reconocimiento. ¿Y qué nos está mostrando esta pandemia? Que ya la moda, lo que para alguien antes era, esto está de moda, ahora la moda es unas buenas chanclas, volver a lo básico, a lo elemental, estar cómodos, no estar ostentando todo el tiempo y empezar a compartir en familia, con los amigos, hacer cosas diferentes. Porque el que no cambia con el cambio, lo cambia. ¿Cómo te imaginas tú si a ti te dicen, porque es muy chistoso, de estas citas ciegas, el 14% de los que se han inscrito son hombres? Mira. Y sin saber qué es, ¿cómo te imaginas tú unas citas ciegas con papá Jaime? ¿De qué va a hablar? ¿Qué va a hacer? Pues papá Jaime, yo quiero, es que el tiempo se va volando, ya nos quedan 10 minutitos más o menos. Ya para entrar en la recta final, cambiando un poquito el tema del miedo, que quiero convertirlo en amor, ahora le abrimos paso en la mesa al amor. ¿Cómo ves esto del amor en cuarentena? Porque están pasando cosas también, ¿no? Claro. Con las relaciones y con matrimonios y noviazgos y esto y lo otro. Y como la idea es invadirnos de amor, pero amor del sano, y por ahí tú hablaste de tu libro, que también de una vez aprovechemos a invitar a la gente a que haga contacto con varios de tus libros, pero hay uno que se llama Te amo, pero soy feliz sin ti. Es que es un título de verdad muy llamativo, que me da pie para entrar en esto que te acabo de preguntar. Sí, es que si tú miras en esta cuarentena, lo que no estaba bien se diluyó. ¿Por qué? Porque había mucha gente que tenía unas relaciones o unos apegos y el apego se nutre del miedo. Entonces la gente tiene miedo a la soledad, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a explorar. Y ese miedo a la soledad hace que mucha gente entre en relaciones tóxicas, disfuncionales, donde te maltratan, te desprecian, te manipulan y te extorsionan y empiezas a vivir lo que no querías vivir. Entonces lo primero que hay que hacer en una relación, y eso el amor nos lo ha mostrado la cuarentena. Si tú realmente sientes amor, disfrutas a tu pareja. Pero si no soportas que te hable, te abrace, te dé besitos, te consiente, dice, suélteme, no me toque, tal, y busca siempre la soledad, ahí tienen que empezar a cuestionar. Claro, porque no te estás soportando ni a ti mismo. Claro, y hay gente que no se soporta a sí mismo. ¿Y qué es la soledad? Cuando tú no estás contento con el ser que tienes acá. Eso es soledad. Cuando tú te conectas con tu esencia divina, con ese Dios que habla, que lo puedes tocar, palpar y oler, cuando das lo mejor de ti a los demás, cuando sirves incondicionalmente, en ese instante empiezas a liberar serotonina, dopamina, serotonina, y empiezas la depresión, el estrés a desaparecer y le das un nuevo aire a tu vida, un nuevo sentido. Y también ahí están preguntando, precisamente está viendo eso, en la página web www.papajaime.com pueden bajar no solo los 21 días de hacer actos de amor, sino este tapping para manejar la mente subconsciente y poderle decir a su pareja, te amo, pero soy feliz sin ti, no te necesito, porque si la necesitas, estás depositando tu felicidad en el exterior. Y cuando depositas tu felicidad en el exterior, ya la perdiste, porque no depende de ti, sino de esa persona o esa cosa. Y si esa persona es infiel, te rechaza, maltrata, abusa o te hace cosas que no esperabas,
eliges sufrir. Es pura programación. Y cuando vuelas con alas prestadas, tarde que temprano, te estrellas violentamente contra el piso. Eso ahí no hay nada que hacer. Esa la voy a padrinar, papá. Claro. Me encantó esa frase, cuando vuelas con alas prestadas. Claro, es que al final tú puedes creer que estás volando, pero al final tu felicidad está dependiendo de algo allá afuera, sea una pareja, sea tu trabajo, sean cosas materiales, sean vivencias que valen dinero, o esto, lo otro, o aquello. Estás volando en teoría, pero con alas prestadas, lo que hace que en algún momento vas a venir en picada de nuevo, ¿no? Claro. Y es la programación que nos dan, Alejandro. Nos programaron no a ser felices, sino infelices, a buscar la aprobación de los demás, a buscar lo que te decía ahora, el aplauso. No nos enseñaron a ser lo que queríamos ser, sino a sacrificarnos con los ojos cerrados por complacer al otro. Y cuando te sacrificas, es el primer paso a qué? Al sufrimiento, la angustia, el estrés, la tensión y la depresión. Así de simple. A mí me llegan así de casos por depresión. Y yo no sé quién carajo se regó el cuento viral de que yo tenía una agencia de viajes para el exterior, para la eternidad. Entonces todo el que se va a morir me lo mandan. Papá Jaime, me va a morir. En 3 meses me va a morir. En 1 año me voy a morir. Y la gente cree, mire el efecto placebo de lo que decíamos. La gente es tan supremamente inconsciente que llega un médico y porque tiene una túnica blanca, le dice, te vas a morir en 6 meses porque tienes cáncer o tienes síndrome de inmunodeficiencia o tienes tal. Y la gente empieza a morirse y se muere. ¿Por qué? Porque se sugestiona y el cerebro obedece. El cerebro subconsciente, lo que tú le digas, lo obedece a cabalidad. Entonces, por eso hoy, cuando la gente diga, no, es que me voy a morir, ¿cómo así que se va a morir? Entonces yo siempre les pregunto, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué te arrepientes? De no haber vivido, de no haber sido mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hija, no haber explorado, no haber vencido mis miedos, no haber viajado, no haber vencido esa incertidumbre que me tuvo encerrado así. Y cuando ya quiere ayudar, sus padres murieron, su esposa o su esposo lo abandonó, no tiene a nadie y está solo. Por eso hoy no le tengan miedo al miedo, no le tengan miedo a la soledad, no le tengan miedo a la muerte. Disfruten y fluyan con la incertidumbre. Cuando tú te la gozas, no hay estrés. Cuando tú estás así, estás estresado y no estás regenerándote, sino muriéndote en vida. Aparte, papá Jaime, que la incertidumbre hace parte del camino a la vida. Es otra de las cosas que uno no puede estar resistiendo. La incertidumbre es maravillosa que existe porque nos pone en movimiento también. Claro, es que imagínate, Alejandro, y todos los que lo escuchan, que tú, por ejemplo, supieran a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas y qué va a pasar hoy, mañana y en 5 años. Sería una jartera, uno ya sabiendo todo. En cambio, cuando tú aprendes a explorar, a innovar, a enfrentar el miedo. Por ejemplo, uno de los miedos más grandes que yo tuve, que es real, pero era irreal después de eso, fue que hace 10 años, volando parapente, por esquivar una cuerda de alta tensión, me clavé de cabezas en un árbol, quedé ahorcado, se partió la carótida, quedé con aneurisma cerebral, derrame epidural, sin gusto, sin tacto, sin olfato, sin sensibilidad y sin memoria. Hace 10 años. Cuando recuperé el gusto, el tacto, el olfato, la sensibilidad y el movimiento, lo primero que hice fue ¿qué? Vencer el miedo que me estaba aterrorizando. Y era que lo que yo amaba, que era volar parapente, pues frecuentemente me tocó, ya me asustaba. Entonces, ¿qué hice yo?
como yo lo tenía consciente acá, me fui a la montaña más alta que hay en Colombia para tirarme, que es el volcán del Ruiz, el Nevado del Ruiz. Me subí a una piedra y di un paso al abismo con el parapente puesto, porque yo sabía que si yo empezaba a correr, mientras despegaba, el subconsciente me la podía jugar sucio, por reflejo. Y dije, aquí no. Llegué, enfrenté el miedo que es cobarde. Cuando enfrentas el miedo que es cobarde, él desaparece, me tiré al abismo y obviamente aquí estoy. Pero si yo no lo hubiera enfrentado, cada vez que veía un parapente, cada vez que veía un hospital, me acordaba del accidente. Uy, no. Enfrente el miedo, lo que sea. No por qué, sino para qué. Y creo que el miedo lo empezaste a enfrentar incluso en la enfermedad. Claro. Saliste de tal vez de estar más al otro lado que aquí, precisamente combatiendo sus miedos de haber quedado con una cantidad de limitaciones, ¿no? Claro. Lo que me permitió a mí sanarme, y por eso yo siempre hablo de la experiencia, no solo de estos 100.000 y millones de personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Yo hablo es de lo que he experimentado. Si yo me hubiera estresado, si yo no hubiera meditado diariamente, si yo no hubiera estado en gratitud con todo lo que tenía, decía, gracias a Dios puedo respirar, gracias a Dios veo distorsionado con cositas así brillantes, pero veo, gracias a Dios tengo mis hijos, mis nietos, tengo todo, la mujer que amo, todo. Yo decía, gracias a Dios tengo esto. Si yo hubiera estado en lo contrario, mi cerebro se hubiera puesto en qué? Estresado, tensionado, y me hubiera dado con seguridad otro aneurisma cerebral, mínimo uno. ¿Por qué? Porque está estresado. Porque el primer paso a la sanación, lo que les decía al principio, es amarte a ti mismo y no decir por qué me pasó esto, sino para qué, qué tengo que aprender, qué tengo que agradecer y qué voy a hacer de aquí para adelante. El pasado ya pasó, no hay forma de que regrese. El futuro es falso, es irreal. Solo tienes este eterno presente para que te lo goces a plenitud y no te quejes. Hay gente, y esto, porque a mí me llega la gente y me dice, yo me estoy muriendo de hambre, no comí en un día. Le digo, agradezca que está vivo. Me dice, sí, pero es que no comí en un día. Le dije, yo estuve 40 días en el Tíbet, en un ayuno, 40 días de silencio, ayuno, meditación y yoga, así, en ese frío, y no me morí. Entonces, tú tienes dos formas de mirar las cosas. O las miras desde el agradecimiento y de la gratitud y miras cómo lo puedes resolver, o haces papel de víctima. Y cuando tú haces papel de víctima o de verdugo, enjuicias, criticas, calumnias, te quejas, lo atraes a tu vida. Cuando tú dices, hoy no comí, voy a buscar qué hago mañana, algo va a salir. Cuando empiezas y lo tomas, no comí, bueno, ese ayuno le convenía. Y hagan un ayuno de un día, después de que hagan estas meditaciones que están en Instagram, y comparten ese desayuno, ese almuerzo, esa cena con alguien que tiene hambre, para que vean lo que su espíritu, cómo se siente. Ay, papá Jaime, se nos acabó el tiempo, hombre. Definitivamente esto merece una segunda parte. Sí. Pongámonos al día con los términos, una segunda temporada. Sí, hagámoslo, volver a lo básico, segunda temporada. Eso, papá Jaime, ¿le puedo mandar un abrazo? ¿Me extiende su abrazo desde allá, por favor? Sí, yo Gracias. te mando uno más grande a todos tus seguidores, otro gran abrazote y espero muy pronto verlos y verte y un abrazo de corazón a corazón, que es donde está la fuerza.